Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a High Day Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles acerca del fantasma de la zona de pesca en High Day. Este fantasmita sale durante el mes de octubre. Normalmente lo colocan a mediados del mes de octubre todos los años. Y ese fantasmita es este que están viendo aquí, que se posiciona siempre en la zona de pesca en ciertos días y a ciertas horas. Les voy a mostrar más o menos el esquema de las horas en las cuales este fantasmita aparece por la zona de pesca. Ustedes han visto que van, apenas lo ven en los lagos, ya sea en los suyos o en los de los vecinos, pueden tocar ese fantasmita y ese fantasmita le va a dar un premio. Puede ser un ticket, puede ser un material, puede ser un hacha, una sierra, puede ser un diamante. Y a partir del nivel 27, la primera vez que tú lo tocas te va a dar un premio especial que es un ataúd en el cual le sale una gallinita. Vamos a ver entonces los horarios y vamos a ver cómo se ve el fantasma si es la primera vez que lo estás buscando. Muy bien, aquí estamos viendo entonces la forma en la que se presenta nuestro fantasma en el lago. Recuerda buscar por todo el lago porque puede aparecer en cualquier parte, no solo al pie de la casita, puede aparecer en cualquier parte del lago. Solo debes entrar a tu lago, buscarlo y cuando veas el fantasmita así, solo debes tocarlo con tu dedo e inmediatamente aparecerá una recompensa, como les contaba. Si es la primera vez que aparece el fantasma y tienes un nivel 27, el lago se desbloquea en el nivel 26, vas a encontrar un ataúd como este para que lo pongas de adorno en tu granjita. Recordar entonces que nuestro fantasma sale a ciertas horas, pero aparece varias horas durante el día para que si tú, por ejemplo, tienes un horario diferente a otros que hay, por ejemplo, en tu vecindario o en el mundo, todas las personas tengan la oportunidad de entrar a mirar el fantasma. El fantasmita aparece cada 5 horas y si tú no lo atrapas, puedes entrar en 5 horas más y buscar el fantasma para que puedas tú también lograr recoger tu recompensa. Entonces, les estoy mostrando aquí los horarios en los cuales el fantasmita comienza a aparecer durante los días del mes. Bien, en nuestra primera columna va a aparecer el día del mes, en este caso pues octubre, en el cual estamos, ya tenemos los 31 días del mes y en la parte superior vamos a tener las horas del día, las 24 horas del día. Es decir, que si estamos en el día, por ejemplo, 20 de octubre, el día 20 de octubre va a aparecer el fantasma a las entre 12 y 1 de la mañana. Y si no aparece en esa hora o si apareció, pero yo estaba dormida, por ejemplo, me va a aparecer 5 horas después. Si no lo alcanzo a agarrar ahí a las 5 horas, puedo llegar en otras 5 horas más y poder reclamar mi premio. Y así sucesivamente. Lo que está pasando este año es que nuestro fantasma no está apareciendo exactamente a la misma hora todos los días, sino que se va corriendo una hora más cada día para que tú tengas más posibilidades de encontrarlo. Ya tú vas a ver que una vez tú tocas el fantasma como que se reinicia y vuelve y aparece 24 horas después. Y así sucesivamente vas a tener que entrar todos los días a tu granja a diferentes horas para que lo puedas encontrar. Aquí la imagen se ve un poco pequeña
por lo que necesitábamos las 24 horas del día, pero más o menos ustedes van a ver que el fantasmita, si ustedes el 26 de octubre lo encuentran a las 2 de la mañana, entre 2 y 3 de la mañana, volverá a salir a las 7 de la mañana. Si no sale a esa hora, lo volverás a encontrar entre 12 y 1 de la tarde y si no, entre 5 y 6 de la tarde. Si llegado el caso que no hayas entrado a tu granja en esa hora, más o menos entre 10 y 11 de la noche, vas a volverlo a encontrar. Entonces vas a tener muchas posibilidades de poder atrapar a tu fantasma. Recuerda que estas son horas de la hora universal. Debes empezar a mirar a qué horas aparece en tu país y calcular aproximadamente 5 horas más que saldrá el siguiente en caso tal que no hayas podido reclamarlo. Si, por ejemplo, lo atrapas a las 12 del día de tu país, entonces es muy probable que aparezca a la 1 de la tarde del día siguiente. Si lo atrapas a la 1 de la tarde, aparecerá a las 2 de la tarde del día siguiente y así sucesivamente hasta completar todo el mes de octubre. Recuerda además que este fantasmita aparece todos los años. Si de pronto no alcanzas a recoger muchos materiales o muchos premios este año, siempre tendrás la posibilidad de que al próximo año vuelva y aparezca tu fantasma y vuelva y te dé muchos premios. Por ahora, eso es todo lo que tengo que contarles acerca del fantasma. Recuerden que en estos días Supercell subió las nuevas decoraciones que posiblemente 3 de ellas vayan a ser compradas con diamantes y las otras no las vayan a dar en las cajitas de Greg. No sabemos si este año van a haber cajitas de sorpresas de Greg, pero posiblemente las vayan a colocar la última semana de octubre para que nos den siempre, nos dan una rosita, nos dan un Ernesto, nos dan diamantes y nos dan algunas decoraciones especiales de Halloween que esperamos sean estas que les estoy mostrando. Y eso es todo por ahora. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Si quieres que tus amigos también se enteren a la hora que sale el fantasma, solo debes darle me gusta a este video, suscribirte. Si no lo has hecho, si llegaste de casualidad, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Ya somos más de 1400 suscriptores y con tu ayuda cada día seremos más. Hasta pronto.